Buenas noches, es un placer volvernos a encontrar. Y esto de reunirnos en nuestros hogares y hacer un alto en la vida, poder dedicarnos un tiempo a la oración, nos hace bien en familia. Y también nos hace bien meditar un poco en la palabra. Como ustedes saben, venimos leyendo Primera Crónicas. Y esta de las crónicas es una recopilación de lo que pasó en el pueblo de Israel. Ya vimos el miércoles pasado lo de Saúl. Hoy vamos a ver el llamado de Dios a David. Un muchacho que nadie le daba importancia, solamente le daba importancia su padre. ¿Por qué digo esto? Sus hermanos mayores, cada uno estaba en sus actividades, quien en el campo, quien en la guerra, quien eran soldados. Y sin embargo, Isaí dedicó un tiempito y diseñó lo que él quería hacer con David. Le puso el capital de su vida, de sus bienes, en sus manos. Era una familia de ganadería y David pastoreaba el rebaño de las ovejas. Y él se deleitaba junto a las ovejas, y allí entre las montañas y el valle, él hablaba con Dios y cantaba a Dios y tocaba un instrumento que es la lira. Era extraordinario lo que hacía este muchacho en ese contacto con el Padre Celestial que su papá le enseñó, que era el Dios eterno, el Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto y que lo había llevado a la tierra prometida. Y allí había en Belén un pozo muy especial, donde él sacaba agua para los animales y también para él. Y estando ya en el reinado que Dios lo había colocado después de la muerte de Saúl, David pasa unos momentos y le viene una alegría en su corazón y un deseo. Quería tomar esa agua fresca que salía de aquel pozo en Belén de Judea. Entonces llama a unos muchachos valerosos, valientes, para que puedan hacer un trabajo, ir a buscar en el pozo aquel de Belén, que estaba los madianitas gobernando, que te traigan agua. Él anhelaba esa agua, deseaba esa agua. Y 3 valientes son aquellos valientes de David que salen a buscar esa agua. Esos valientes tenían una particularidad muy especial. Eran guerreros, estaban dispuestos a defender a su reino. Eran valientes, sabían pelear en la batalla y además tenían una capacidad especial. Eran decididos a servir a Dios y al rey. Y esto es lo importante, que cuando sienten la voz del rey, ellos reconocen algo. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 2, algo maravilloso. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor, su Dios, le dijo a su majestad: tú ungirás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Después de eso,
ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. Es decir, que la palabra de Dios se había cumplido en David. Él era el ungido de Dios. Dios lo había preparado. Y estando él en el reinado, no como rey, sino en el reino de Saúl, él dirigía las batallas, porque era un valiente soldado, un hombre capaz, decidido, firme, poderoso en lo que él hacía. Y el pueblo lo escogió a él y dice que estaban de acuerdo con él. Y estos tres valientes que él llama, lo encontramos en el versículo 18. Entonces, los tres valientes se metieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y lo llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que Dios me libre de beberla, como podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro. Es algo extraordinario. David anhelaba esa agua, pero después se da cuenta de algo. Y como se da cuenta de algo, no sigue adelante, sino que la sinceridad de David lo lleva a pensar claramente que estaba haciendo algo que no era conveniente, porque viendo a aquellos valientes que habían salido a buscar el agua, que pusieron su vida para traer el agua, él se da cuenta de eso. Y en vez de tomarla él, el agua, la da como una ofrenda a Dios y la derrama. ¿Por qué la derrama? Porque el agua había venido de la tierra. Era una bendición que Dios había dado a la tierra. Y David ofrenda esa agua en honor a Dios y a los tres valientes. La vida del cristiano es muy parecida, hermanos. Hay una enseñanza en todo esto que es bueno saberlo y es bueno entenderlo para nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Hermanos, le pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlo en alta estima y ámenlos como el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y aquí yo me siento identificado y quiero que vos en esta noche te identifiques con los hermanos que trabajan en la obra del Señor. Cada uno de nosotros estamos puestos en un lugar donde Dios ha querido, y cada uno de nosotros somos un especial tesoro para Dios, y Dios nos utiliza para su obra, para que seamos de bendición en medio del lugar donde Él nos ha colocado. Sea en la iglesia, sea en el barrio, sea en la ciudad, sea en el país. Cada uno de nosotros es llamado a servir al Señor en todos sus proyectos y cada uno en su debido lugar. Dios quiera que en esta noche podamos entender que ninguno de nosotros pasa inadvertido delante de la presencia de Dios. Y Dios sabe lo tuyo y lo mío. Sabe aún cuando se nos cae un pelo de nuestra cabeza. Y Él nos enseña todos los días cómo tenemos que conducirnos en este mundo, siempre en paz y en armonía, amándonos los unos a los otros y juntos
sirviendo a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches, que la paz de Dios reine en tu hogar, en tu familia, en el barrio donde está, y Dios bendiga esta querida Argentina.